En esta mañana vamos a dar inicio a nuestra exposición. Nos correspondió el tema de la lección 8, tema usando metáforas. Pues acá tenemos nuestros integrantes, tenemos nuestro contenido, entonces vamos a comenzar usando metáforas, figuras de lenguaje, símil, metáfora, personificación, analogía y alegoría y conclusión. Amén. Bueno, entonces continuamos usando usando metáforas. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda obra, el primogénito de toda la creación, perdón, Colosenses 1:15. Pues el enfoque de las metáforas de este tema es que añaden impacto o emoción a la hora de la redacción. El objetivo es entender que la importancia del lenguaje figurado en la redacción y estudiar varias figuras del lenguaje. Entre ellas, entonces vamos a ver la metáfora. Y dice que la imaginación es una de las herramientas más grandes de aprendizaje que Dios ha dado a la humanidad. En ellas encontramos al escritor William McNally Dixon, el cual estaba escribiendo en su libro que los filósofos les gustaría que la mente humana fuera como un debate, pero que realmente la mente humana es como una galería de pinturas, donde nosotros podemos colgar alrededor de ella, colgar los símiles, los conceptos, y pues que la metáfora es la esencia de la religión y de la poesía. Bueno, también nos está hablando de que Dios nos dio una imaginación muy importante, no solamente para crear historias ficticias, sino que también todos los libros muy importantes, los textos exitosos que han sido, que no son de ficción, fueron pues creados o escritos por medio de la imaginación. Ya vamos a entrar entonces al lenguaje metafórico en el cual encontramos, amén, a los profetas y algunos profetas y a Jesús. ¿Por qué los encontramos? Pues porque ellos también usaron y fueron partícipes de las metáforas en las cuales ellos las usaron con el propósito de que los lectores entendieran el mensaje y que la redacción hiciera que el lector pudiera implementar su imaginación y pudiera encender mejor la imaginación del lector. Entonces encontramos a los profetas y a Jesús también cuando enseñaba, pues enseñaba por medio de las metáforas. Amén. La diferencia. Entonces la diferencia que hace es que la metáfora pinta en la pared, amén, en la mente del lector, hace imágenes en la mente del lector. Y entonces encontramos allí una de las metáforas que ha sido muy relevante, pero no viéndola de esa forma, pues veríamos que puede hacer en el lector crear un rechazo o aceptar el manuscrito, pero si decimos o recitamos o escribimos, por ejemplo, la disertación sobre los niños descarriados o rebeldes, amén, quizás esta lectura o este escrito se quede archivado en el escritorio de algún el escritor, amén. Pero si vemos, amén, sobre la historia del hijo pródigo, ha hecho, amén, ha marcado las generaciones. ¿Por qué? Porque fue la diferencia, la forma en la cual se escribió y en la cual ya se está imaginando el lector lo que está leyendo. Entonces, podemos aprender de muchas metáforas, amén, del Espíritu Santo en la Biblia, el cual pues fue el autor del libro de no ficción más vendido en todos los tiempos. Entonces ahí vamos a entrar con que Dios puede usar nuestras palabras para derrotar el consejo del enemigo. Vamos a entrar entonces a una historia muy especial que no es de ficción, amén. Nos estaba hablando el predicador, amén, Warren Wiersbe, basado en un capítulo de Predicando y Enseñando con Imaginación. Esa historia se encuentra en 2 de Samuel 17.
Amén. Y es que entonces David estaba huyendo de su hijo Absalón. Amén. Y entonces le trajeron una noticia muy triste a David de que Ahitofel, que era su consejero, amén, y que era abuelo de Betsabé y consejero de David, el cual era muy estimado porque Israel lo tenía como el consejero, amén, y cuando él hablaba, pues era como si consultaran con Dios. Entonces era una noticia muy triste. Entonces, cuando David iba huyendo, iba subiendo la montaña o la cuesta de Jerusalén, oró a Dios para que Dios entorpeciera el consejo de Ahitofel. Amén. Y bueno, ¿cómo le parece que entonces ya llegó su amigo Usai a donde David a decirle, bueno, David, yo vengo aquí a apoyarle y todo? Y David le dijo, no, hágame el favor y se devuelve a Jerusalén porque necesito que usted entorpezca, estorbe mejor el consejo de Aitofel. No era una tarea muy pequeña, no era una tarea muy grande, pues porque él era muy estimado y su consejo era tenido en grande estima. Entonces él regresó a Jerusalén y le dijo a Absalón, bueno, Absalón, aquí estoy, yo ya estoy de su lado, vengo para, él le hizo creer que estaba del lado de Absalón. Bueno, entonces Absalón llegó y llamó a Itofed para que le diera pues el consejo, porque era muy importante el consejo de él. Y nótese la respuesta que Aitofel le dio. Yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Está en 2 Samuel 17, del 1 al 3. Dice que, bueno, Absalón dijo, bueno, está bueno el consejo que me dio Aitofel, pero bueno, aquí también está Usaí. Vamos a ver qué nos dice Usaí. También tiene un consejo para dar, una respuesta. Entonces dice que Dios permitió, amén, que él, sus palabras, amén, fueran una metáfora. Y entonces escuchemos qué dijo, cuál fue la respuesta de Usaí a Absalón. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le quitan sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él está ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti desde Berseba, el multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevaremos sogas ante aquella ciudad y arrastraremos hasta el arroyo y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Amén. Entonces, mire lo precioso, amén, de esta metáfora que hizo, amén, que el consejo de Usai impactara a Absalón y cambiara ya ese pensamiento que lleva de estar persiguiendo a su padre. Dios hizo, amén, que este consejo, amén, de Aitofel no fuera escuchado por Absalón. Entonces ahí es cuando vemos que Dios puede usar nuestras palabras, amén. Pero ¿cómo las usa? Si nosotros escribimos cosas sabias, si nosotros, amén, no atacamos al lector, pero sí impactamos al lector. Entonces, ¿qué hizo allí Usai? Amén. Al usar esta metáfora, dice que él suprimió la rebelión y salvó la vida del rey. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí encontramos algo muy precioso, también encontramos, llegamos ya al centro de control de nuestro cuerpo y a la sede de las facultades intelectuales, afectivas y lingüísticas y motrices, como es el cerebro. Llegamos entonces, dice que el Señor nos ha compuesto de dos eh, partes o llamadas hemisferios, lados también llamados hemisferios, también son dos mitades, amén, simétricas del cerebro, las cuales están divididas por una fisura longitudinal, las cuales están conectadas por medio de una estructura de fibras nerviosas también llamadas cuerpo calloso, el cual permite que se transmiten la información entre los dos hemisferios. Amén. Entonces estamos viendo que el hemisferio izquierdo es el analítico. Amén. Dice que permite entender y aplicar los racionamientos, amén, deductivos o inductivos. También es el responsable de muchas de nuestras habilidades lingüísticas y cognitivas. Y el lado derecho es el lado, amén, creativo o de las ideas. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor o por medio de esta clase estamos viendo de este tema de las metáforas? Amén. Porque es muy importante. Amén. Mirar cuál fue esa relevancia que se hizo en el consejo. Amén. Dice que entonces Aitofel abordó el tema desde el lado izquierdo, desde el lado analítico. Esa fue entonces como la respuesta del consejo vino desde la parte analítica. Pero Usaí, amén, dice que él abordó el tema desde el lado, amén, derecho del cerebro, el cual es creativo. Por eso fue que Absalón oyó cuando a Aitofel le dijo, pues oyó fue el consejo, amén, pero cuando Usaí le habló, no solamente lo escuchó, él oyó, vio y sintió el consejo que le estaba dando Usaí, amén. Entonces mire cómo una metáfora puede tocar, amén, los sentidos de una persona y en esta historia, pues los de Absalón, amén. Dice que contándole pues que Absalón era muy importante y le decía que muchas de las personas que lo seguían era un ejército tan grande como la arena que está en la orilla del mar. Bueno, entonces también estábamos viendo, amén, que es muy importante que muchas veces el profesor nos está hablando que solo hay que escribir, amén, dejar que las palabras fluyan y permitir que nuestra parte, amén, del cerebro, el lado derecho, que es el lado creativo, pues esté fluyendo, esté escribiendo todo lo que a nuestra mente se venga. Ya más luego, más tarde, entonces vamos a estar usando nuestro lado izquierdo, el cual es el lado analítico, el cual organiza y todo. ¿amén? También nos está hablando que si poseemos un espíritu crítico, ¿por qué? Porque se dice que el espíritu crítico, amén, muchas veces obstaculiza que nuestra, amén, creatividad, inspiración o unción fluya, amén, porque estamos como, ay, no, pero ¿qué voy a escribir? Estamos muy pendientes, amén, aleluya, de lo que es la gramática, estamos pendientes de que si vamos a escribir con signos de puntuación, cuál es la estructura de la oración, entonces estorbamos a la creatividad. Amén. También nos está hablando que es muy importante tener un espíritu, amén, un espíritu recto, amén, para nosotros poder escribir. Dice que nuestras palabras así serán ungidas y cambiarán vidas. Amén. Entonces vamos a esperar que nuestra hermana, compañera Lady continúe con la exposición. Dios les bendiga. Bueno, como estamos hablando de técnicas de redacción y de que vamos a estar viendo qué figuras podemos usar dentro del lenguaje para que enriquezcamos de esa manera nuestro escrito, nuestros bosquejos, las predicaciones o cualquier proyecto que nosotros emprendamos de escritura. Y hay tres significados que voy a dar rápidamente y quiero que ustedes observen cuáles son las palabras que aparecen en todas las definiciones. Entonces, las imágenes se describen como figuras mentales, el uso de las figuras del lenguaje o descripciones vivas en la escritura o el aula para producir figuras mentales, una representación metafórica como en la música o en el arte. Figurado tiene un significado y es basado
en o hacer uso de las figuras del lenguaje metafórico, lenguaje figurado, conteniendo muchas figuras del lenguaje, ornato, metáfora, una figura del lenguaje en el cual un término es trasladado de un objeto que ordinariamente lo designa otro objeto que tal vez lo designe solo por la comparación implícita o por la analogía. Esto lo vamos a ver a detalle, pero quiero que noten qué frase aparece en esas tres definiciones. ¿Alguien me puede decir rápidamente qué frase Amén. aparece? Amén, hermana Lady. En todas las tres aparece figuras del lenguaje, creo. Ok. Entonces, ¿por qué es tan importante, gracias hermano Jairo, hablar de las figuras del lenguaje? Es demasiado importante De, por porque ejemplo, con pastores ya no decir, estaba mencionando que el uso de las figuras del lenguaje es demasiado importante porque son los recursos que nosotros usamos para hablar de forma creativa. Si queremos ser creativos dentro de los textos, necesitamos hacer uso de las figuras del lenguaje y en vez de decir las cosas literalmente, muchas veces decimos cosas muy literales, entonces a través de estas figuras del lenguaje vamos a usar comparaciones, imágenes, símbolos, ejemplos que van a activar la imaginación del que lo está escuchando o del que lo está leyendo. Entonces, por eso es muy importante las figuras del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje figurado? Las figuras del lenguaje son recursos, como decía, creativos para que usted exprese esas ideas que tiene en su mente más allá de lo literal, que va a ocasionar esas figuras, emociones, imágenes también mentales y también reflexión profunda en quien está escuchando o leyendo dichas figuras. Entonces, hay una frase clave del material que estamos compartiendo y es la siguiente. Dice que las figuras del lenguaje ponen un objeto común y corriente en un marco único y ese objeto común lo cuelgan como en una galería de pinturas en nuestras mentes. Y hay un ejemplo muy práctico, sé que el tiempo pasa muy rápido, pero es la espada de Goliat. Por ejemplo, tenemos este versículo. eh, y David le dijo al sacerdote, y dijo el sacerdote, la espada de Goliat, el filisteo, al que venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y bueno, aquí primero que todo estamos viendo que hay un objeto común, que es un arma, una espada, un arma de guerra. Hay muchas armas, muchas espadas de guerra, pero en una ocasión escuché un mensaje que titulaba Ninguna como ella y estaba hablando de ese objeto, de esa espada. Y entonces es una espada, es un objeto común, sin embargo hay un marco único. Se dice que es ninguna como ella. Entonces, para David no era solo una espada, claramente, para él representaba victoria, representaba el símbolo del poder del Señor que estuvo con él y el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Entonces, esto recrea en nosotros una galería mental, una imagen, porque cuando usted escucha la espada de Goliat, su mente no solamente ve un arma, ve un gigante derrotado, ve un joven pastor también, o recuerda un joven pastor pequeño, pero con el gran poder de Dios a través de él, actuando para derrotar a este gigante. Entonces, eso es las figuras del lenguaje. Cuando las usamos, hacen que haya una imagen mental muy poderosa en quien está escuchando, en quien está leyendo, y eso es lo que necesitamos usar, a objetos, y yo sé que hay muchos mensajes de muchas prédicas, de muchas, hemos visto que se han usado objetos comunes, pero con un significado trascendental que nos han marcado mucho. Por ejemplo, no es lo mismo decir Jesús es poderoso, que es algo literal, a decir Jesús es el león de la tribu de Judá, porque la segunda imagen, Jesús es el león de la tribu de Judá, pinta una imagen poderosa, majestuosa, valiente y pues a través de esa imagen uno puede pensar muchas cosas más y quien está escuchando o leyendo puede tener una imaginación mucho más creativa, más profunda, más reflexiva acerca de lo que nosotros estamos intentando decir. Entonces, es demasiado importante ver que Jesús hizo también uso de las figuras del lenguaje en muchas ocasiones en su ministerio. Por ejemplo, él dijo, yo soy la puerta y claramente hay citas bíblicas que nos explican eso, pero está hablando de una figura. También habló, por ejemplo, de la analogía del yo soy el buen pastor
y nos comparó a nosotras con las ovejas, es una metáfora, una analogía. Luz en la oscuridad, nos dijo, yo soy la luz del mundo. Ahorita se van a explicar pues con detalle estas figuras del lenguaje, pero es más o menos para que entendamos que el Señor hizo mucho uso de estas figuras del lenguaje para causar un efecto en quienes las estaban escuchando, el sembrador en el campo. Entonces, estas figuras del lenguaje se van a estudiar pues de manera muy rápida y son el símil, la metáfora, la personificación, la analogía y la alegoría. Entonces podemos continuar. Dios les bendiga a todos. Nuestro maestro, un saludo muy especial. Bueno, vamos con esta figura literaria y es el símil. Un símil es una comparación que se hace entre dos cosas diferentes para ayudar a entender mejor una idea. Siempre usa palabras como, semejante o parecido. Sirve para mostrar que algo se parece a otra cosa en alguna característica. Entonces recuerde que se usa la palabra como, amén, o parecido. Ejemplos bíblicos de símil. Acá encontramos en el Salmo 42, versículo 1, como el salmista dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Otro ejemplo, lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:2, como ladrón en la noche. Amén. No que sea un ladrón, sino que está mostrando pues cómo vendrá el Señor de forma inesperada. Amén. Sabemos que un ladrón no nos va a anunciar cuándo va a venir, sino que así también será el Señor, vendrá en un momento donde nosotros menos lo esperemos. Dice, fue llevado como cordero al matadero. Eso lo encontramos en Isaías 53:7. Dice que fue llevado como cordero al matadero, manso, sin resistirse. Amén. Noble. Aquí encontramos otro ejemplo. Dice, el Espíritu descendió como paloma. Amén. No era una paloma, pero su forma de bajar fue suave, pacífica. Amén. Esto lo encontramos en San Mateo 3:16. Bueno, ¿para qué sirve un símil? Dice que aclara una idea usando algo conocido. Eso también atrae la atención del lector y del oyente. Hace que la frase sea más real, más vivida, emocional, el mensaje. También conecta lo espiritual con lo cotidiano, como hacía Jesús. Amén. Jesús usaba mucho esta figura literaria. Dice en San Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Amén. De esta manera, Jesús usaba estos ejemplos. Bueno, acá encontramos, pues ya en el cuadro, ejemplos bíblicos para inspirarse. Como oveja sin pastor, muestra confusión, vulnerabilidad y falta de dirección. El símil, como la niña de sus ojos, lo encontramos en Deuteronomios 32:10. ¿Qué comunica este género literario? Expresa el cuidado especial y el cuidado especial y tierno que tiene Dios. Amén. Dice que Él nos ama como la niña de sus ojos, nos cuida. Amén. Como árbol plantado junto a corrientes de agua. Encontramos en el Salmo número 1. ¿Y qué nos comunica este género literario? Habla de firmeza, de crecimiento y bendición continua. Amén. Bueno, acá encontramos unos consejos para usar bien los símiles. No usar demasiado seguidos. Es decir, en una frase o en un párrafo no se usa muchos
seguidos. No compare cosas que ya se parecen mucho. Evite frases muy usadas. Trate de ser original. Piense en algo que nadie más ha dicho. Bueno, acá no alcanzo a leerla. No alcanzo a Bien, mis leerla hermanos, bien. ese es como un ejercicio para que ustedes hagan en el chat rápidamente mientras cambiamos de diapositiva y sigue la otra persona. Es tratar de escribir un símil sobre una emoción o verdad espiritual que les inspire esta imagen a través de esta inspiración visual. Hagan un símil sobre una emoción o alguna verdad espiritual con esa imagen. La pueden hacer por el chat. Y la pueden ir escribiendo mientras continúa la otra persona. Ah, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo les bendiga, maestros, compañeros. Y bueno, les voy a hablar acerca de la metáfora. La metáfora identifica una cosa con otra, sin el uso de la palabra como. La lengua es un fuego, la semilla es la palabra de Dios. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Al usar la metáfora, recuerden lo siguiente: no mezclar las metáforas. O sea, cuando usamos metáfora no podemos mezclar algo similar como ejemplo. El aula de clase era un zoológico con estudiantes y maestros unidos en un combate. O era un zoológico o era un campo de batalla. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y en el libro de los Salmos encontramos muchas metáforas, como en el Salmo 119, capítulo 103, verso 103, dice: cuán dulces son tus palabras, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Y el 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí vemos muchas metáforas, pero que el salmista a la hora de escribir las usa, pero nos habla claramente. Entonces, hasta allí sigue el próximo compañero. Bien, la personificación también la podemos encontrar como una figura literaria o también se puede conocer como prosopopeya. Es un nombre que recibía en la antigüedad, pero bueno, más común es personificación. Podríamos definir o de una manera muy sencilla la definición de esta figura, y es que son elementos inanimados que hablan y actúan como seres humanos. Pueden verles un ejemplo. Dice: por su corazón saltaba de alegría al verlo llegar. Otro ejemplo bíblico dice: cómela, dijo la serpiente a Eva. Es poner esa parte de lo inanimado que hablan y actúan como seres humanos. Se usa mucho pues en la poesía, en los cuentos, sobre todo pues cuentos infantiles, leyendas y fábulas. Hay una manera que dice para nosotros interpretar una personificación, y es 3 pasos sencillos. Primero, identifique, busque frases donde se le atribuyen características humanas a algo que no las tiene. Por ejemplo, como animales que hablan, sí, como ahorita estábamos viendo este ejemplo. Ideas que tienen algún tipo de sentimiento. Por ejemplo, hay un ejemplo que dice: el amor golpeando la puerta, ¿sí? Ese tipo de frases. Otra manera para usted interpretar una personificación es a través de búsquele su contexto, qué está sucediendo, a quién se dirige y el tema principal. Por último, es analizar, pensar en lo que el autor está pensando, crear una imagen y hacer una conexión con lo que dice el lector. En resumen, este tipo de personificación es una herramienta que el autor usa para comunicar su manera de una manera muy
muy efectiva. Es decir, este tipo de personificación no se usa de una manera literal, sino de buscar un significado más profundo. Tenemos un ejemplo bíblico, por ejemplo, en Isaías, en Proverbios, vemos muchos textos bíblicos. Por ejemplo, cuando dice los valles hablan y cantan, el campo se goza y los árboles se alegran. Cuando habla sobre que las montañas cantarán y aplaudirán, en Isaías 55:12 dice, describe la alegría y la alabanza que traerá el regreso del pueblo de Dios a la tierra. Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Les habla el pastor José Gregorio Montoya Padilla y continúo con analogía. Una analogía es una comparación extendida. Puede ser metáfora o símil. Una comparación entre dos cosas que usualmente son consideradas diferentes, pero que aún comparten algunos rasgos comunes. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos bíblicos. El Espíritu Santo es como el agua. En primer lugar, el agua da vida. El Espíritu Santo también da vida. El Espíritu Santo refresca. El agua refresca. Es una fuente de poder. El agua limpia y el Espíritu Santo limpia, santifica, lava. También hay otro ejemplo bíblico de analogía y es el reino de Dios es una perla, escondida, de mucho valor, que vale la pena vender algo para adquirirla, lo que se tiene, porque el reino de los cielos tiene mucho valor y al igual una perla también tiene mucho valor. Bendito el nombre del Señor. Y aquí en el chat le voy a incluir aquí otro ejemplo y es el Espíritu Santo es como el fuego. El fuego purifica, el Espíritu Santo purifica, el fuego alumbra, el Espíritu Santo alumbra nuestro camino, el fuego consume, el Espíritu Santo también consume las impurezas. Entonces, el tema principal aquí es el Espíritu Santo y el sujeto de comparación es el fuego. Asimismo podemos ver en estos ejemplos anteriores, por ejemplo, donde el Espíritu Santo es como el agua, el tema principal es el Espíritu Santo y el sujeto a comparación es el agua. También en la parábola de la perla, el reino de Dios es el tema principal y el sujeto a comparación es la perla. Por ejemplo, tenemos también sobre la fe, es una semilla de mostaza, es pequeña, se planta y crece. El tema principal es la fe y el sujeto a comparación es la semilla de mostaza. Entonces, una fe puede ser digamos que una semilla de mostaza puede ser muy pequeña, pero puede producir un gran árbol. Asimismo es la fe. La fe, si tenemos fe, podemos ver el gran movimiento de Dios, podemos ver la obra de Dios. Otra analogía es, por ejemplo, el corazón del hombre es como el terreno, abatido, pedregoso, estéril, lleno de espinos, bueno y productivo. Asimismo, sí, digamos que el tema principal es el corazón del hombre y el sujeto a comparación es el terreno. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios usó muchas analogías para enseñar. Bendito el nombre del Señor y es algo muy maravilloso y algo muy extraordinario que Dios haya usado la metáfora, que es una gran bendición para explicar unas gran verdades. Y también podemos ver en Jeremías capítulo 18, que es una analogía para enseñar, por ejemplo, al hombre
en manos del alfarero, ya, con respecto a aquella vasija que se rompió en manos del alfarero, pero resulta que el alfarero la hizo de nuevo conforme a su parecer. Entonces, esto es digamos que es algo muy rico, muy especial y muy extraordinario, mis amados hermanos, enamorarnos de estas figuras literarias para poderlas explicar, y eso le dará mucha amplitud y hermosura o decoro a nuestros sermones. Dios les bendiga, mis compañeros y maestros. Es que las metáforas o las figuras del lenguaje que revisamos son como unos cuadros que se cuelgan en la galería de la mente de los que nos están leyendo o escuchando y nos hacen sentir, recordar el mensaje, encender la imaginación, tocar las emociones, grabar el mensaje en el corazón. Entonces es muy importante que dentro de nuestros escritos empleemos estas figuras del lenguaje como el símil, la metáfora, las alegorías y demás. Entonces, cuando nosotros usamos bien estas figuras del lenguaje, entonces, primero, un versículo va a cobrar vida o la información que estemos dando va a ser inolvidable. Vamos a involucrar una verdad espiritual para que se entienda con mucha más claridad, porque a veces pues las personas no entienden mucho lo espiritual, pero sí pues podemos involucrar algo cotidiano, algo natural, ellos van a entender una verdad espiritual que fue lo que el Señor Jesús hizo. Entonces Jesús no enseñó teología abstracta, pero él habló de ovejas, de campos, de lámparas, de figuras muy visuales que hacía que la gente entendiera claramente el mensaje, porque una imagen vale mucho más que 1000 explicaciones. Continúa, Jimena. Amén. Bueno, pastor, entonces, recordándole que nuestra compañera, la pastora Marta Armero, no pudo estar, ya se está pendiente de la analogía y de una de las conclusiones. Bueno, soy Claudia Muñoz y voy a leer un poquito qué es la superestructura de un texto. La superestructura de un texto es la estructura global u organizacional general que sigue un texto según su tipo y propósito comunicativo. Es como un esquema base o modelo que permite que el contenido se presente de forma coherente y lógica, dependiendo del tipo de texto del que se trate, sea narrativo, expositivo, argumentativo, instructivo. Gracias. Entonces yo voy a hablar sobre dice que la superestructura representa la forma global del texto y las relaciones jerárquicas entre sus párrafos. Se describe en términos de categorías, de reglas que determinan cómo se organiza el contenido, cada tipo de contextos o textos narrativos, expositivos y argumentativos y muchos más. Esto posee una superestructura particular que lo diferencia entre otros. Manaida Luz. Amén, Dios les bendiga, maestro y compañeros. Bueno, hablando de la superestructura textual, quiero dar como un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Y vamos a imaginar que un texto es como una casa. La superestructura textual sería el plano o diseño de esa casa. ¿Cuántos cuartos tiene? ¿Dónde va la cocina? ¿Dónde está la puerta de entrada? Aunque la decoración, haciendo referencia, digamos, a las palabras o frases, cambie, el plano, que sería la superestructura, sigue una lógica determinada. ¿Para qué nos sirve la superestructura textual? La superestructura textual nos ayuda al lector a comprender mejor la intención del texto, anticipar el tipo de información que se presentará, recordar y organizar mentalmente lo leído. Doy paso a mi siguiente compañero.
Pastor Omar, qué pena. Ponga esta, por favor, esta diapositiva. Usted, el que le corresponde, por favor. Amén, hermano Daniel, Dios le bendiga, maestro. Hermano Daniel, a mí me corresponde la número 2. Bien, arranque con esta, mi pastor. Bueno, señor, vale. Mi nombre es Omar Giraldo y entonces vamos a presentar la siguiente. Dice la superestructura. Está la estructura global del texto, la silueta, armazón, esqueleto. La forma del texto expresada en determinada distribución espacial de sus componentes. Cada tipo de texto posee una superestructura específica, la silueta, carta, informe o noticia. La progresión similar de la información, la introducción, desarrollo y conclusión. ¿Continúo con esta, hermano Daniel? No, mi pastor, Dios le bendiga, me corresponde No. a mí, Alejandro Acosta. Bueno, ¿por qué es importante la superestructura? 3 partes fundamentales. Su importancia, número 1, facilita la comprensión del texto porque presenta la información de forma ordenada. Número 2, guía al autor en la redacción, ayudándolo a no salirse del propósito del texto. Y número 3, ayuda al lector a identificar rápidamente el tipo de texto y qué espera de él. Es decir, que para poder leer algún texto, sea bíblico, ¿cierto? Necesitamos comprenderlo, necesitamos conocer cuál es la guía del autor y necesitamos ayudar al lector a que pueda comprender lo que está establecido. Bendiciones. Amén, amén. Señor Jesucristo les bendiga. Profesor, el Señor Jesucristo le bendiga. Bien, me correspondió lo que tiene que ver con superestructura y su desarrollo. Comprender la superestructura de un texto ayuda a 2 puntos. Primero, mejora la comprensión lectora. Al conocer cómo está organizado un texto, el lector puede anticipar el contenido, facilitar la interpretación y mejorar la retención de la información. 2. Organizar ideas al escribir. En un cuento, superestructura, organización de la historia. Mientras que en un texto escrito, la superestructura ayuda a presentar la idea de manera clara y correcta. 3. Identifica la intención comunicativa. Proporciona un marco para entender cómo se organiza la información y cuál es el propósito comunicativo. Como cuarto, tenemos la interpretación facilita la interpretación crítica de lo que se lee. Facilita la interpretación crítica de lo que se lee al proporcionar un esqueleto o marco predefinido que el lector puede utilizar para anticipar el contenido. Siguiente, por favor. Gracias, Pastor Walter. Amén, Dios les bendiga. Bueno, en la superestructura de un texto es el esquema organizativo global que define cómo se estructuran las partes de un texto según el tipo o género discursivo que se esté dando. Para ello es importante tener en cuenta cuáles son las propiedades del texto. Entre ellos tenemos la adecuación, la coherencia y la cohesión. Entonces, dentro de la adecuación es importante tener en cuenta el lenguaje y el lenguaje debe ir de acuerdo al contexto en el que se esté hablando. Es decir, que el uso del lenguaje puede ser formal o informal de acuerdo al público. Otro punto a tener en cuenta es el tono adecuado. Puede ser un tono serio, un tono humorístico, un tono neutro y la claridad.
Y la claridad se dice que esta es adaptable al nivel de conocimiento del lector o del público al que nos estemos dirigiendo. Por ejemplo, una carta formal de solicitud de empleo sería inadecuado usar expresiones coloquiales o bromas porque estamos en un contexto más formal. Entonces, digamos que no sería adecuado el uso de estas, de bromas o expresiones coloquiales. Tenemos el tema de la coherencia y la coherencia se refiere a la lógica y el sentido global, ¿sí? Entre ellos es importante tener en cuenta, uno, la unidad temática. Cuando hablamos de unidad temática nos referimos al texto que gira en torno a un mismo tema o una idea principal que es de lo que se esté hablando. Dos, hay una organización lógica y la organización lógica se refiere a las ideas que se presentan en un orden claro, ya sea cronológico, en forma ascendente o descendente, de acuerdo al tema que se esté tratando. También hay una relación de ideas, es decir, que cada oración o cada párrafo del contenido debe tener conexión con lo que se dijo de manera anterior y lo que se continuará hablando o diciendo. Y también es importante tener en cuenta la progresión temática, que es cómo se desarrolla el tema, que el tema se vaya desarrollando de manera gradual. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, un texto empieza hablando de contaminación del aire, por ejemplo, y sin ninguna conexión termina hablando de fútbol. Entonces ahí como que no hay coherencia entre lo que se está hablando. Y por último tenemos el tema de la cohesión, y la cohesión se refiere a aquellos vínculos formales que unen las oraciones y los párrafos para que el texto que se lea de manera pueda ser fluido y de manera comprensible. Para ello es importante tener en cuenta los conectores, sin embargo, por lo tanto, además, aunque. También es importante que las oraciones estén bien estructuradas y construidas, que tengan su sujeto, el verbo, el complemento y la referencia léxica que se refiere al uso de aquellos sinónimos o pronombres personales. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, María estudia medicina. El perro ladra mucho, los pulmones son importantes. Entonces, aquí tenemos como una serie de palabras, pero que no tienen una cohesión. Y lo ideal sería decir, por ejemplo, María estudia medicina, por eso le interesa aprender sobre el sistema respiratorio, especialmente los pulmones. Es como un ejemplo de cohesión, adecuación, coherencia y cohesión, que son las propiedades del texto. Puede continuar el compañero. ¿Cuál es su nombre, hermanita, que acabo de leer? Que me aparece Dani Mauricio Guerrero. Viviana Andrade, pastor. No la escuché, por favor, ¿me repite? Viviana Andrade. Listo. Listo, Dios les bendiga, mis amados hermanos. A mí me corresponde, pues, un tipo de ejemplos o tipo de estructuras en los textos, y aunque no prendo la cámara porque tengo problemas, entonces voy a intentar hacerlo así con la ayuda de Dios. Aunque los textos son escritos que transmiten información, la estructura de cada uno tipo de textos marcan una gran diferencia entre lo que cada uno de ellos quiere expresar. Vamos a mirar algunos tipos de estructuras. Por ejemplo, el primero es tipo o texto narrativo. Tiene como finalidad narrar hechos reales o ficticios. Su estructura es inicio, o sea, introducción de los personajes y del contexto de la historia. Nudo, serie de eventos que conforman la trama. Desenlace, resolución de la trama, perdón, y situaciones y conclusión de la historia. Vamos a mirar el texto, pues, la estructura del texto expositivo. Permite exponer un tema de forma entendible y clara. Su estructura es introducción, presenta el tema y la idea principal del texto. Desarrollo, explica el tema con más detalle
utilizando ejemplos, clasificaciones, comparaciones, etc. Conclusión, resalta las ideas principales y opcionales, ofrece una reflexión final. Bueno, continuamos con el texto argumentativo. Se usa para demostrar o defender una idea o un concepto a partir de argumentos que respalden y permitan convencer al lector. Su estructura es tesis. Bueno, su estructura es tesis. La idea principal que se requiere demostrar, argumento o argumentos, serie de razones o pruebas que respaldan la tesis, incluyendo ejemplos, datos, estadísticas. Conclusión, es el cierre del texto donde se retoma la tesis y se refuerza con, bueno, lo que se ha hablado. Continuamos acá. Bueno. Con el texto instructivo, que es como el más amplio de la estructura. Bueno, es aquel que tiene la finalidad de guiar al lector en la realización de una tarea o proceso, proporcionándole información paso a paso de la forma organizada y estructura. Bueno, el título describe brevemente el contenido del texto. Instrucción explica el propósito del texto, lo que se va a lograr. Lista de materiales, ingredientes, detalla los elementos necesarios para la tarea. Instrucciones describe los pasos a seguir de manera clara y ordenada. Instrucciones, diagramas, pueden incluir imágenes o diagramas para facilitar la comprensión y advertencia. Bueno, recomendaciones indican precauciones y sugerencias adicionales. Eso es, mis amados. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, en este caso, ahorita ya sigue el hermanito Arnold discando con la siguiente. Aquí ya lo que explicaba el hermano Daladier, están realmente distribuidos los géneros narrativo, expositivo, argumentativo e instructivo, que son tres partes fundamentales de cada uno. Como bien lo decía él, para no hacer redondear en la información que él ya dio, habla de la introducción, no desenlace en el narrativo. En el expositivo habla de una introducción, desarrollo y conclusión. En el argumentativo habla de tesis, argumentos y conclusión. Y en el texto instructivo, objetivos, materiales y paso, lo que él bien decía. Aquí a qué vengo, a dar un ejemplo bíblico como tal, el narrativo, donde podemos ver, en el inicio podemos ver allá en 1 de Samuel capítulo 17, presentación del conflicto entre Israel y los filisteos. Ese es el inicio. ¿Cuál es el nudo? Goliat desafía al ejército israelita. David se ofrece a qué? A enfrentarlo. Y el desenlace, David derrota a Goliat con una piedra y una honda. Es decir, que ahí podemos ver un texto narrativo y otro texto es también el expositivo. La introducción, ¿cuál sería? Allá podemos ver en las epístolas de Pablo. Número 1, la introducción, presentación de una enseñanza o verdad espiritual. Número 2, el desarrollo, ¿cuál sería? Explicación mediante ejemplos, mandamientos o comparaciones. Número 3, que terminaría con la conclusión, es decir, el consejo, la exhortación, la aplicación o la práctica. Allá podemos también ver otro ejemplo, como es el argumentativo, que el argumentativo lleva lo que es tesis, argumento y conclusión. Número 1, la tesis que implica la tesis allá en Hebreos, o lo que podemos identificar, se afirma una verdad espiritual o doctrinal. ¿Cuál sería el argumento? Se sustenta con textos del Antiguo Testamento, analogías o razonamientos lógicos, y la conclusión se reafirma la verdad enseñada y se llama a la acción o la fe. Son tres ejemplos básicos, fundamentales y sencillos. Se silenció, Pastor Alejandro. Ay, perdón. Es lo que los tres ejemplos que daba era para que tuvieran el conocimiento para aplicarlos dentro de la escritura y de la Biblia. Amén. Entonces es muy importante entender que el narrativo, el expositivo, el instructivo y el argumentativo también se usa dentro de la escritura.
porque eso nos ayuda a nosotros a interpretar, a tener una connotación y una cosmovisión de la Biblia a profundidad. Bendiciones. Sigue el hermanito Arnold Liscano. Pastor Alejo, ¿me confirma si me escucha? Sí, hermanito, ahí lo escucho perfecto. Amén. Bueno, Dios los bendiga, profesor, compañeros. Bueno, la idea es que podamos comprender las estructuras de un texto, en este caso la superestructura, la macroestructura y la microestructura. Entonces, como tal, ¿qué conocemos por superestructura? Es como las partes principales que componen un texto. En el caso de alguien que decía en algún libro que leí, mencionaba que es algo un poco irrespetuoso cuando leemos un texto o escribimos de una manera en la cual no entendemos lo que hacemos, sino que primero debemos entender cuál es la estructura correcta en cuanto a un texto o en cuanto a una lectura en la cual estamos haciendo. Entonces, la superestructura es entender si es un texto narrativo, si es un texto expositivo. Si entendemos primero estas partes, podemos comprender más adelante qué es una macroestructura, que se refiere como al contenido global de un texto, o es decir, una idea principal o conjunto de ideas que le dan una coherencia. Entonces, una macroestructura quiere decir que después de que entendamos que es una superestructura, entendemos de que ya tenemos que tener una idea principal. A eso se le llama macroestructura. Si estamos leyendo un libro, tenemos que tener una idea principal. Esa idea principal es la que se le llama macroestructura. Luego venimos a entender qué es la microestructura, que si logramos entender las dos anteriores, nos queda mucho más fácil comprender, aunque no quiere decir que sea más fácil, sino que es un poco más difícil entender lo que es algo más como lo que es la coherencia, la cohesión, que nos ayuda a entender los puntos, la coma, poder interpretar un poquito más las frases, ir más a profundidad de las cosas. Entonces, esto es lo que es una macroestructura, y si podemos nosotros en nuestro ámbito cristiano, en lo que nos corresponde, que es la palabra de Dios, entender bien lo que es una superestructura, entender correctamente lo que es una macroestructura, y finalmente una microestructura nos ayudaría mucho más a entender realmente mejor las escrituras. Dios les bendiga, los dejo con mi compañero hermano Dani Guerrero. Dios les bendiga a todos. Bueno, para dar una conclusión general, haciendo un compendio de todos los que han dicho mis compañeros, podemos llegar a la conclusión de que la superestructura textual es el esquema organizativo general que guía la construcción de un texto según su tipo y propósito comunicativo. Puede funcionar como el esqueleto estructural que le da forma y coherencia al contenido, permitiendo que el lector identifique con claridad la intención del autor, la jerarquía de la información y el desarrollo lógico de las ideas. Esto va a depender de si el texto es narrativo, argumentativo, expositivo, descriptivo, instructivo. La superestructura varía estableciendo secciones claves como la introducción, el desarrollo, la conclusión, la tesis, los argumentos o pasos entre estos. Hermanos, conocer y aplicar correctamente la superestructura no solo va a facilitar la comprensión lectora, sino que también es esencial para la producción de textos efectivos, ordenados y bien fundamentados, siendo una herramienta fundamental tanto en el ámbito académico como en la comunicación general, y nos va a servir mucho también a nivel ministerial. Además de los textos que han mencionado mis compañeros, podemos decir que también hay texto de diálogo, que es el conversativo, dramático. Un ejemplo de eso son los teatros, los guiones. Estos tienen una superestructura de intervención por turnos, anotaciones o indicaciones, identificación hablable. También podemos ver el texto periodístico informativo, que son noticias, reportajes. Un ejemplo, pues, es el diario, que trae una estructura como es un titular, una entrada, un cuerpo y un cierre. Tenemos también el texto científico o académico, que son los artículos científicos, las tesis, los informes, las investigaciones, que traen una superestructura como es un resumen, una introducción, un marco teórico, una metodología, unos resultados, una discusión, unas conclusiones y una referencia. También está el texto jurídico, hermano, que son los contratos, las leyes, las sentencias. Una superestructura viene compuesta por su preámbulo, encabezado, consideraciones o antecedentes, cláusulas o artículos, conclusiones o disposición final. Y por último están las firmas y las certificaciones. Está el texto publicitario, que son los anuncios, los slogans, las campañas. Eso trae una superestructura que es un llamado de atención, algo que impacta, algo que atrae. Tienen un mensaje persuasivo para convencerlos. Tiene la llamada de acción, que puede ser la compra, la visita, la llamada, y tienen elementos visuales.
Y por último, también me gustaría resaltar el texto epistolar, que son cartas personales o correos formales, que tiene una estructura que se basa en un encabezado, un saludo, un cuerpo, una despedida y una firma. Y para terminar, podemos decir que la superestructura varía según el tipo de texto y su finalidad comunicativa identifica lo esencial no solo para comprender mejor los textos, sino para redactarlos con efectividad y claridad. Cada tipo textual responde a una convención estructural que guía al lector y organiza la información para que cumpla su propósito específico, ya sea informar, persuadir, relatar, instruir o emocionar. Y eso sería todo, mis hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Este grupo, la verdad, estaba preocupado al inicio, pero los últimos salvaron la papeleta del grupo. La verdad, los Mi últimos. pastor, lo que pasa es que nosotros lo hicimos de esa manera porque quisimos dar como una conclusión en general de todo. Entonces, si nos poníamos todos así, entonces nos iba a llevar el tiempo, un poco de tiempo. Entonces, por eso lo abreviamos. Perdonen y disculpen, ¿cómo así que el último grupo y nosotros estamos pintaditos o qué? No, no, hablo del último grupo que acabo de exponer. El grupo que acabo de exponer. El grupo que acabo de exponer, algunos siento que les faltó preparación. La verdad, les faltó preparación y hasta lo último como que vinieron a darle coro porque nunca se puede hablar de una superestructura si no se habla de la macroestructura y no se habla de la microestructura. Ellas van ligadas, van la una como la otra. Ustedes han visto esos muñequitos que hay un muñequito más pequeñito, hay otro que es más grande que lo contiene, y hay otro que es mucho más grande que va adentro, y cuando usted los abre va sacando los muñequitos más pequeñitos. Pues así son la superestructura, la macroestructura y la microestructura. Sí, a veces uno dice con qué se come eso en la palabra de Dios, pues eso está en todo lo escrito. Lo que yo les digo es siempre antes de leer un libro, sea el que sea, y mucho más es un libro en la palabra del Señor, pues primero traten de entender de qué habla el libro. ¿Cómo vamos a entender de qué habla el libro? Pues tratemos de leer esas introducciones, son muy importantes porque nos dan un panorama general, nos dan una cosmovisión, valga la redundancia aquí, vale, una cosmovisión más amplia de lo que vamos a entrar a conocer. Entonces, a veces la gente se adentra a leer libros y no se lee, por ejemplo, el prefacio. El prefacio te dice mucho de un libro. De hecho, a veces uno no necesita ni entrar mucho al contenido. Uno con el prefacio ya se hace una idea general para hablar del libro en algún ámbito. Entonces, de ahí la superestructura, la macroestructura y la microestructura son importantes porque te ayudan como a centrarte en lo que realmente tienes que sacar de un escrito, ya sea algún libro de la Biblia, en su totalidad o solo de un capítulo. Tienes que comenzar a notar eso, comenzar a notar eso.